ya lo indica Francis, hoy día nos corresponde revisar el tema de los lineamientos de eh, formulación y evaluación de proyectos de inversión multipropósito. Estos proyectos de inversión multipropósito, esta metodología de proyectos de inversión que nada va a cerrar o a orientar una casuística de de una situación específica más compleja de de la realidad, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando en una unidad formuladora, pues en un determinado territorio, tiene la necesidad de cerrar múltiples brechas, pero a su perspectiva encuentra un diseño técnico que con un solo proyecto, pues podría cerrar múltiples brechas, ¿no? Este lineamiento está planteado para casos muy específicos y ahí se repasan unos 10 casos, que estos 11 casos están también siendo evaluados, a ver si corresponden con el tiempo permanecer estos casos o de repente eh, haber una actualización. Entonces, por ejemplo, eh, hace un medio año nos vino una propuesta identificando que en el anexo 2 existen múltiples servicios que se pueden brindar dentro de una misma edificación. Entonces, nosotros, nosotros podemos podemos ver una propuesta que se le dice eh, edificios multiservicios, ¿no? Le dicen. Entonces, vamos a poder ver también, le voy a indicar que hubo una formulación de existen algunas ideas ya que se vienen planteando por algunos gobiernos regionales, algunas entidades para este tipo de casos, ¿no? Entonces, lo primero que debemos saber que estos lineamientos están hechos para casos específicos y casos muy complejos, ¿no? Entonces, principalmente la mayoría de proyectos que se van a formular son proyectos de inversión que en estos lineamientos se le denomina proyectos de inversión convencional, es decir, utilizando la guía general para la identificación y formulación de proyectos. Entonces, estos lineamientos han sido elaborados bajo esa lógica de que es un caso muy especial y entonces la redacción de este documento también se debe leer en complemento a la guía general. ¿Ya? Entonces vamos a tocar unos aspectos, unas aproximaciones conceptuales para que se entienda cuál es el PMP, sus enfoques de formulación y evaluación, qué es el activo multipropósito, un término muy importante para poder nosotros hablar de PMP. Sin esto no podemos hablar de PMP, y ahí les voy a comentar también casuísticas que nos han presentado, que decían, esto puede ser un PMP, y nosotros ahí bajo la evaluación del análisis del proceso, pues indicábamos que probablemente, que no necesariamente era un PMP, ¿no? Entonces, el activo multipropósito es el término clave para identificar si es que estamos hablando de un proyecto multipropósito. Ahí vamos a ver los criterios de aplicación y los beneficios, ¿no? El marco metodológico que vamos a ver, como les indiqué, la formulación de la elaboración de este documento, de estos lineamientos, está hecho para que se revise en, en paralelo con la guía general, es decir, si en la hora de formular los diagnósticos del PMP, pues definitivamente tiene que aplicar las normas, perdón, los consejos que te vienen y las metodologías que te indica la guía general. Y en este documento te dice las especificaciones claves que se deben de utilizar para ver la parte multipropósito, multicontextual. Entonces se ve un módulo de identificación, un módulo de formulación, un módulo de evaluación en, en paralelo como lo indica la guía general.
Y finalmente presentamos las tipologías de PMP, que como les digo, estas fueron resultado de un análisis de gabinete de los especialistas, pero la realidad va a determinar si es que estos terminan siendo PMP, van a permanecer en el tiempo como tipologías de PMP. De repente, la propia realidad que en que identifique una unidad formuladora, pues puede identificar nuevas tipologías de PMP y proponer a la OPMI de su sector, y a través de la OPMI de su sector lo revisamos en coordinación con la DGPMI y podríamos agregar nuevas PMP, entonces nuevas tipologías de PMP. Pero no es posible actualmente que puedan en la unidad formuladora identificar, bueno, este caso que yo tengo es un PMP y lo voy a formular como un PMP. No, se tiene que validar esa idea. Ok, siguiente, por favor. Perfecto, las consideraciones generales, ¿no? Entonces, estos lineamientos están, como ustedes saben, están desarrollados para las unidades formuladoras sobre el desarrollo de los contenidos de los módulos de identificación, formulación y evaluación aplicados a los PMPs que deben complementarse con los contenidos de las guías generales, ¿no? Entonces, la lectura de este documento tiene que ser acompañado de la guía general. Entonces, como digo, cuando se dice diagnóstico de la unidad productora, pues los pasos que se hacen en el diagnóstico de la unidad productora no se encuentran específicamente en los lineamientos de PMP, entonces tiene que ir a la guía general para revisar esos casos específicos. Siguiente, por favor. La aproximación conceptual, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, esta es la lógica de PMP. Nosotros ahora con este sistema, el sistema de inversiones, hace énfasis en la prestación del servicio, sí, pero hace énfasis en la unidad productora que brinde el servicio. Es así que con esa énfasis que le damos a la unidad productora, pues incluso estamos viendo la posibilidad de hacerle inventario de unidades productoras para hacerle seguimiento de la sostenibilidad de estas unidades productoras, ¿no? Entonces, con estas unidades productoras, nosotros identificamos que al prestar servicio, pero tienen entre sí para esta prestación de servicio un conjunto de procesos, y dentro de esos procesos hacen utilización de activos estratégicos o de activos que utilizan activos para el uso de para el uso de este servicio. ¿Ok? Entonces, en el gráfico podemos ver que tenemos dos unidades productoras y que se brindan dos servicios, ¿no? Bueno, ahí está unidad productora 1, unidad productora 2 y brindan el servicio 1 y 2. Pero para brindar este servicio, cada unidad productora realiza o utiliza un conjunto de activos. Entonces, como podemos ver, el activo X4 es utilizado bien sea para la unidad productora 1 y para la unidad productora 2. Entonces, la lógica de un PMP es este activo X4. Quiere decir que un mismo activo, una categoría, un mismo activo puede ser utilizado en ambas UPs para la prestación de dos servicios distintos. Entonces, esa lógica es la que tratamos de aproximar en la definición de un proyecto multipropósito. Entonces, como ustedes saben, la definición de un proyecto de inversión común y corriente que trata de atender el cierre de una sola brecha, pues se define como una intervención temporal, ¿no? Entonces, similar es la definición de PMP. Definimos al PMP como intervenciones temporales en unidades productoras. Esta es la variante de un proyecto de inversión, de un proyecto de inversión convencional, ¿no? Dice, intervenciones temporales en unidades productoras que se financian total o parcialmente con recursos públicos destinados a la formación de capital humano, institucional, intelectual y natural, que tengan como propósito crear, ampliar, mejorar, recuperar la capacidad de producción de uno o más servicios de diversas funciones, analizando alternativas de solución que podrían considerarse como activos comunes. Entonces, la definición es similar a la de un proyecto convencional, solo que un PMP
se ven involucrados múltiples unidades productoras y deberían entre la alternativa de solución debe estar un activo en común entre dos o más unidades productoras. ¿Ok? Entonces, este es el objetivo, ¿no? Es intervenir únicamente en un activo en común para la prestación de dos servicios. Con eso, ¿qué se logra? Economías de alcance, ¿no? ¿Qué es economías de alcance? Ventajas de costos que se puede obtener con un PMP produciendo dos o más servicios conjuntamente frente a producirlos de manera separada. Sus diseños apuntan a maximizar la eficiencia económica a través de costos compartidos, economías de alcance, y se enfocan en resolver más de un problema con fines económicos, sociales y ambientales. Entonces, con la intervención de un solo activo, pues este activo estaría participando en dos procesos productivos. Se obtienen ahorro en costos. Siguiente, por favor. Esa es la lógica de PMP y esa es la lógica del activo multipropósito también. Siguiente, por favor. Entonces bajo esta lógica existen hasta 3 tipos de intervenciones que se podrían realizar con un PMP. Sin embargo, el análisis tiene que ser de forma integral para todos los servicios que se intervenga. Por ejemplo, en el caso que estamos viendo es 2 unidades productoras para cerrar 2 brechas, ¿no? Para atender a 2 servicios. Entonces, bajo este análisis, posiblemente el resultado podría ser del proyecto, al final de la conclusión del proyecto, podría ser que se intervenga solamente en la unidad productora 1 con el activo que podría ser en común, pero es más sostenible, es viable que se opere de manera separada. Es decir, es más rentable que se opere de manera este activo X4, este activo en común. Dice, no, es más económico tenerlo de manera separada en cada unidad productora. Es decir, intervengo en el activo X4 para brindar en la unidad productora 1 para brindar el servicio 1 y también intervengo otra vuelta en el activo X4 para brindar el servicio 2 dentro de la unidad productora 2. Esa es una posible forma de solución, de resultado que se puede obtener en la formulación de un proyecto multipropósito. Otro resultado es que puedas intervenir en ambos servicios, es decir, con un solo activo, obtengo que es rentable en formular y ejecutar mi proyecto con un solo activo que compartan ambas unidades productoras. Y este caso es el PMP y es más complejo porque acá va a necesitar identificar quién va a operar el servicio, ¿no? Y la otra unidad productora u otra entidad va a tener que pagar tarifas o pagar para la sostenibilidad de estos activos generados, de este activo en común. Y la otra posibilidad de intervenir que resulta del análisis de un PMP es tan solo si nosotros queremos mejorar el servicio 1, pues este servicio 1 en la unidad productora, no necesariamente el activo X4 deberíamos de ponerlo o localizarlo dentro de la unidad productora 1, sino dentro de la otra unidad productora. Es decir, la UP1 interviene en la UP2. Suena muy raro y algo complejo, ¿no? Pero esa es una posibilidad que podría resultar del PMP. Es decir, que la entidad 1 puede intervenir pagar o intervenir en activos de la unidad productora sub 2, ¿no? A través de convenios y todo. Entonces, toda esta situación todavía no se ha realizado, no se ha visto, pero es factible con estos lineamientos plantear ese tipo de casos. Siguiente, por favor. Bueno, este es un caso muy conocido que le estamos denominando ahora PMP de infraestructura hidráulica, ¿no? Son en la prestación de 3 servicios: servicio de agua potable, generación de energía eléctrica y servicios de agua para riego. Y el activo multipropósito sería el reservorio de agua, ¿no? Frecuentemente estos son operados por entidades que se llaman proyectos especiales. Siguiente, por favor. Es un ejemplo clave que dio origen a este tipo de
metodologías, de enfoque metodológico. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos actualmente como instrumentos metodológicos, tenemos 3 instrumentos metodológicos para la formulación de proyectos, es decir, un proyecto de inversión convencional que se atiende a un servicio, una división funcional o una función. El PRET también se atiende a más de un servicio en la misma cadena, en la misma división funcional de una misma función, y el PMP atiende a más de un servicio, ¿no? A más de un servicio en diferentes cadenas funcionales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, y el programa, que es un conjunto, es la agregación, en términos simples, lo voy a decir, es la agregación de varios servicios, de varios proyectos o inversiones, ¿no? EIOAR, ¿no? Entonces puedes incluir o cerrar brechas de múltiples servicios de diversas divisiones funcionales. Entonces, bajo estos 4 enfoques, la unidad formuladora puede plantear la diversidad de situaciones que puede enfrentar ante la problemática de una sociedad. Entonces, por ejemplo, no puede plantear, si ve un caso de plantear un proyecto y necesita un proyecto y una IOR, de acuerdo, puede formular un proyecto, realizar una IOR, y si considera conveniente, pues sustentar en un programa, a través de la formulación de un programa, registrar un PI, una IOR. Entonces, si encuentra una problemática compleja, por ejemplo, lo que está pasando ahora es que algunos formuladores vienen y dicen, ok, yo tengo dos en determinado territorio, pues falta el sistema de agua potable y las pistas. Entonces, este es un PMP, me dicen, un solo proyecto. Vamos a formular un solo proyecto. Entonces, lo que se les señala, ¿no? Identifiquen cuál es el activo multipropósito. Y no existe un activo multipropósito que que participe en el servicio de agua potable y a la vez en el servicio de transitabilidad urbana. Entonces, ese tipo de proyectos, por ejemplo, se formula o se interviene a través de un programa o de manera independiente, como un proyecto y un programa y cuadrar en los periodos, en los calendarios para la ejecución del proyecto, para que calce. Entonces, un PMP, hablamos de un PMP exclusivamente cuando encontramos un activo multipropósito. Y para mayor claridad a las unidades formuladoras, en los PMP, en el lineamiento se encuentran los tipos de PMP que hemos identificado hasta la fecha. Como digo, incluso esos van a ser validados con el tiempo, ¿no? De repente se va a cortar el listado o de repente se amplía el listado. Entonces, para mayor seguridad, pues si no está en el listado y encuentran que hay una situación que quieren intervenir y piensan que es un PMP, si encuentran un activo multipropósito, pues bien pueden hacer la propuesta a la DGPMI a través de correos o a la OPMI del sector respectivo. Entonces, en este caso, por ejemplo, un PMP que es conocido, el que acabo de mencionar, es el que atiende a 3 servicios, ¿no? El servicio de agua para riego, generación de energía eléctrica y el sistema de agua potable. 3 cadenas funcionales distintas. Entonces, es un requisito para el PMP este tipo de que los servicios estén en distintas cadenas funcionales. Siguiente, por favor. Entonces, por consiguiente, la definición del activo multipropósito es que es el activo que tiene en común 2 o más unidades productoras y condiciona la capacidad de producción de más de un servicio en función a los criterios de identificación. Entonces, si queremos cerrar 2 servicios en un mismo territorio, pero si no encontramos un activo multipropósito, entonces estamos ante la posibilidad de formular un programa de inversión o formular
proyectos independientes y ya en la ejecución solamente es tema de gestionar los calendarios para una adecuada coordinación entre la ejecución de cada proyecto, ¿no? Por ejemplo, como indicaba, saneamiento con vías urbanas, ¿no? Es cuestión ya de coordinar. Se pueden formular dos proyectos de manera independiente, pero en la ejecución pues se coordinan los calendarios para que se maneje ese proceso de manera óptima. No por la ejecución, eso le hace un proyecto multipropósito, sino el proyecto multipropósito está destinado, está pensado en el proceso productivo, en el activo multipropósito, en el activo común, como era el reservorio, ¿no? Que es utilizado bien para sistema de riego, para agua potable o incluso para generación de energía eléctrica. Siguiente, por favor. Entonces, si no encontramos si no encontramos en comunidad formuladora, ¿no? Entran una problemática de diversas necesidades de en un territorio y piensan que está o podrían formularse un proyecto multipropósito, pues, y no está en el listado de los lineamientos de PMP, deberían de plantear, y si quieren, y si intentan plantear una propuesta nueva que es adecuada, deberían de tener estos criterios de aplicación, ¿no? En su propuesta debe de haber un diseño técnico multipropósito, es decir, debe integrar todas las soluciones técnicas necesarias para cerrar las brechas en las que está involucrado. En tal sentido, se trata de un diseño de carácter integral, es decir, en su propuesta deben de ver si es que técnicamente es factible la alternativa y solución que está pensando la unidad formuladora. Tiene que haber un criterio institucional que permite identificar el número de instituciones involucradas con las políticas sectoriales. Tiene que haber un criterio de planificación que permita revisar el conjunto de instrumentos de planificación nacional y el financiamiento, ¿no? ¿Quién financiaría esta propuesta, ¿no? Porque definitivamente estaría involucrado múltiples sectores o un gobierno regional. Siguiente, por favor. Bueno, los beneficios de un PPP ya más o menos lo he venido mencionando, es intervenir en más de un servicio de diferentes funciones, se busca una eficiencia en el gasto público gracias a las economías de alcance, cierra más de una brecha de infraestructura con un solo proyecto de inversión. Bueno, por las economías de alcance se llega a una mayor población beneficiaria y se busca maximizar el recurso estratégico, que en este caso, por ejemplo, en el caso de infraestructura hidráulica, los recursos estratégicos, pues es el agua, ¿no? Es decir, se utiliza el agua para brindar en los tres servicios en una sola cuenca, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, bajo esta lógica, entendiendo que el PMP es la formulación es un proceso complejo para una situación, una problemática en específico, un diseño muy especializado, pues se planteó un pequeño mapa mental, un pequeño flujograma de cómo hacer el proceso de identificación de idea de PMP. Entonces, como primer paso, recomendamos que se identifique cuál es el problema para para un área de estudio determinado, y es acá cuando se puede identificar si estamos hablando de un PMP o de un programa, o tratar a través de distintos proyectos, a través de coordinación en la ejecución de cada uno de estos proyectos independientes. ¿Qué otras necesidades existen en el área de estudio asociado al problema? Como ustedes saben, pues van a encontrar múltiples necesidades en cualquier territorio, ¿no? Entonces, pero estas múltiples necesidades se debe hacer la pregunta: si hay activos del UP que se podrían aprovechar para resolver otras necesidades del área de estudio. Es decir, si es que existen activos que pueden usarse en más de una UP para brindar diversos servicios de diversas funciones, pues estaríamos ante una propuesta de un PMP.
Entonces se elaboraría el formato de idea del PMP. Siguiente, por favor. Entonces, para ello, como primer paso, se debe cuál es el problema para el área de estudio. Entonces se parte del interés de resolver un problema específico ligado a la prestación de un servicio que padece una población determinada, ¿no? Entonces, si una UEF no tiene competencia sobre uno de los servicios, se debe suscribir convenios con la UEF que sí la tienen y deberán organizarse para la formulación de un PMP. Actualmente, hemos revisado en el banco de inversiones que existen, a ver, 5 proyectos multipropósitos a nivel de idea. Es decir, ya se vienen formulando y 2 de ellos son de infraestructura hidráulica y otros 2 de centros integrados de múltiples servicios, que más adelante los voy a mencionar en qué consisten. Y por ejemplo, ¿no? En infraestructura hidráulica, los PMP de infraestructura hidráulica se encuentran gobiernos regionales que son los más interesados en promover este tipo de inversión para obtener, a través de la intervención en una cuenca, pues ya se requiere que intervengan o que analicen la posibilidad de intervenir en los 3 servicios por una cuenca, ¿no? Es decir, un reservorio donde analice, una represa donde se analice el servicio de agua potable, agua para riego y de generación de energía eléctrica. Entonces, los gobiernos regionales de Tacna y Piura hemos encontrado que están muy interesados en este PMP y han formulado sus ideas. Sin embargo, y acá viene la suscripción de convenios, por ejemplo, para el sistema de agua potable, el gobierno regional no tiene las competencias, entonces era necesario que suscriban convenios con los gobiernos locales respectivos. Entonces, bajo esa posibilidad, pues ya la unidad, el gobierno regional podría formular estos proyectos multipropósitos, ¿no? Entonces, la existencia de que existan estos PMPs no quiere decir que se le da las competencias al gobierno regional o al gobierno local, ¿no? Sino es que ellos, estos, si es que por ley no tienen competencias, deberían de suscribir convenios. Es decir, si es que un gobierno regional formula un PMP de infraestructura hidráulica, definitivamente debe suscribir los convenios respectivos. Sin embargo, este año me parece que los gobiernos regionales sí tienen las competencias, ¿no? Por una norma en específico. Bueno, ya, con las las UF que asumen la responsabilidad, se debe de, en esta suscripción de convenio, se debe de identificar que que UF asume la responsabilidad de la formulación y evaluación, que UF, identificar a las UFs involucradas en las competencias legales, se debe identificar las responsabilidades que asume cada UF y el aporte de recursos para la formulación y evaluación. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entonces, esta es la lógica de un PMP, y no solamente de un PMP, ¿no? De la identificación de una problemática, digamos, para la formulación de proyectos, ¿no? En un área de estudio con múltiples necesidades y se plantea la formulación de un proyecto para la prestación o para la operatividad de una permanente de unidad productora que brinde el servicio de manera permanente. Ya yo escogí ya. Entonces, y estas unidades productoras están compuestas de múltiples activos estratégicos, ¿no? Estos activos. Y el uso de estos activos, de uno de estos activos en más de un UP, pues esto te da o te genera la idea de un proyecto multipropósito. Siguiente, por favor. Bueno, y ahí acá pasamos al módulo de ya a la fase de formulación.
Entonces, ya cuando tenemos el registro de ideas, como les indiqué, hay 5, y actualmente se han registrado 5 proyectos multipropósitos. Como digo, estos casos son muy específicos. Les correspondería formular y evaluar este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, acá más o menos voy a indicar algunos pasos que se deben de realizar siempre alineadas a los pasos que se a los pasos de la formulación y evaluación de cualquier proyecto de inversión convencional. Entonces, como primer paso para la formulación de un proyecto multipropósito es la identificación, planificación y organización del estudio de las características comunes de los problemas que se buscan resolver. El segundo paso es elaborar el diagnóstico asociado a cada servicio con brecha como proyecto convencional. El tercer paso se elabora el diagnóstico multipropósito, es decir, en el paso 1 y el paso 2 se realizan los estudios de cada servicio, es decir, el diagnóstico del territorio del servicio 1, servicio 2 y del servicio 3 de manera separada. Pero también se hace un diagnóstico multipropósito, es decir, considerando la necesidad de todos de los 2 o 3 o más servicios que se van a intervenir. En algunos casos, pues, va a terminar siendo el mismo diagnóstico. Sin embargo, no necesariamente se va a cumplir este requisito. Ya. Entonces, como paso 4, se va a pedir la preparación de los árboles de problemas y objetivos para cada proyecto convencional. Luego, se hace un análisis de interrelación de estos árboles y a continuación se identifican las acciones a partir de los árboles de causas y efectos y se identifican las acciones multipropósito, las acciones comunes entre los distintos árboles. Entonces, eso es metodológicamente cómo se debe de analizar los árboles de causas y efectos para los proyectos multipropósito. Es interrelacionar los árboles. Planeamiento, finalmente se hace planteamiento de alternativa de solución, ¿no? La alternativa de solución debe de enfrentar la propuesta de proyectos multipropósitos, o sea, es decir, intervenir con un solo proyecto los diversos servicios versus intervenir con diversos proyectos estos servicios, es decir, una alternativa conjunta o una alternativa separada, es decir, hacer múltiples proyectos o hacer un PMP. Ese va a ser la comparación o las alternativas técnicas que se puedan obtener de acá, las alternativas de solución. Siguiente, por favor. Entonces, como paso relevante que les indicaba, era el paso 3, es el diagnóstico multipropósito sobre variables comunes de cada uno de los ejes del diagnóstico, ¿no? Se dice, sobre la base de los diagnósticos desarrollados en el paso 2, se analizan y seleccionan los elementos comunes desde la perspectiva de una visión multipropósito de los ejes de cada diagnóstico. Entonces, se recomienda estos pasos, ¿no? Paso 1, recopilación de información secundaria, visita a las UPs. Paso 2, visita a las UPs que forman parte de la UP de la alternativa multipropósito, la elaboración del diagnóstico, pero enfocado en el activo multipropósito, porque este es lo que más va a cambiar, el análisis de riesgo de desastres de las UPs y el balance de integración de las UPs. Estos son como pasos especiales para la propuesta multipropósito. Siguiente, por favor. Es decir, ese es un análisis, como señala, es un análisis complementario al diagnóstico de unidades productoras que se haría por separado. En el diagnóstico del territorio también se debería de identificar el área de estudio y de influencia del PMP, que correspondería a la unión de áreas de estudio y de influencia de cada alternativa de inversión convencional definido en el paso 2, los mismos que pueden coincidir totalmente o interceptarse, ¿no?, en una área en común. Igualmente, para el diagnóstico de la población afectada, corresponde a la suma de las poblaciones afectadas por cada brecha evaluada que se busca atender de manera conjunta en el proyecto multipropósito. Siguiente, por favor.
Es decir, eso se va a ver reflejado también en la demanda, ¿no? Por favor, retrocede atrás, por favor, para... Sí, entonces, vamos en el diagnóstico, pues se tocaría primero, digamos, el diagnóstico de la población afectada del servicio 1, el diagnóstico de la población afectada del servicio 2 y el diagnóstico de la población afectada del servicio 3, para que posteriormente en la identificación de la demanda se calculen demandas por separado también, porque no necesariamente se va a hacer una sumatoria, ¿no? Las unidades se mantienen, cada servicio va a mantener sus propias unidades de demanda. Siguiente, por favor. Y es más o menos así es como debería de identificarse una relación de efectos entre diversos árboles, digamos, acá tenemos dos servicios y sus árboles en específico para cada servicio, de causas y efectos, y se identifican sus causas indirectas o de último nivel que probablemente, o que son compartidas para ambos servicios, ¿no? Como ven acá, identifican el efecto directo, un efecto que se complementa y operan de manera conjunta y generan sinergias entre sí, y también se encuentra una causa indirecta compartida, que se va a traducir en una acción multipropósito que va a intervenir sobre un activo multipropósito. Siguiente, por favor. Entonces, más o menos así como se debe sustentar la interrelación entre los árboles de problemas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un árbol de generación de energía eléctrica y acá de agua para riego. Y las causas las causas indirectas son que compartidas son insuficiente capacidad de almacenamiento y regulación de agua para generación eléctrica versus insuficiente capacidad de almacenamiento y de regulación de agua para riego. Y como ven, eso se va a traducir en una acción, que es la construcción de un reservorio. Siguiente, por favor. Entonces esa causa se convertiría en una sola causa indirecta, insuficiente capacidad de aprovisionamiento de agua para almacenamiento y regulación de agua para riego y generación eléctrica. No, se convierte en una sola causa indirecta. Siguiente, por favor. Siguiente. Y así se obtiene la acción multipropósito del medio fundamental compartido. Entonces, a partir de estos se identifican los medios compartidos y de estos medios surgen las acciones multipropósito, que está sustentado basado en el activo multipropósito. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, los medios fundamentales, también se identifican los medios fundamentales compartidos, que sería, en este caso, de la generación de energía eléctrica como en la provisión de agua para riego, sería la suficiente capacidad de aprovisionamiento de agua para el almacenamiento y regulación de agua para riego y generación eléctrica. Entonces, como ven, en los árboles de causas y efectos se sustentan las causas compartidas y los medios fundamentales compartidos para que se traduzcan en acciones multipropósito. Siguiente, por favor. Entonces, otro punto relevante en la formulación de un PMP se encuentra en el paso 7, que es la presentación de la propuesta de proyecto multipropósito, identificando la elaboración del módulo de identificación, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven en el cuadro, se plantea la presentación del objetivo central, medio fundamental, los medios fundamentales
para cada servicio, pero también van a tener que presentar los medios fundamentales compartidos, ¿no? Para la intervención de todos los servicios en conjunto, es decir, la acción, lo que se denominaría la acción multipropósito, está relacionado al activo multipropósito. Entonces se va a identificar acciones para las intervenciones en proyectos en específico, como si fuera que se va a intervenir de manera independiente, versus las acciones que se intervendrían de manera conjunta, que en específico van a tener una estructura de costos específicamente para cada servicio, pero también una combinación de costos de estos activos multipropósitos que deberían de intervenir, sí, deberían de intervenir en cada servicio. Siguiente, por favor. Como como pasos principales también encontramos en el módulo formulación, identificar el horizonte de evaluación, y acá se recomienda que identifiquen el periodo, el horizonte de evaluación de del activo con mayor tiempo de vida útil, ¿no? O identificar el tiempo de vida del activo multipropósito, el tiempo de vida útil del activo multipropósito. Es decir, si un proyecto pues tiene, digamos, vías urbanas, tiene el horizonte de evaluación de 10 años, mientras que drenaje es de 20 años, para un caso de vía canal, por ejemplo, pues no se les recomienda que planteen a 20 años. Entonces ahí hay un juego, hay una cálculo matemático que deberían de realizar los formuladores para estandarizar el flujo de beneficios y costos en en el nuevo horizonte de evaluación. También se debe de hacer un análisis, también para un proyecto multipropósito debe hacer el análisis de mercado de los servicios de la alternativa multipropósito, es decir, como lo indicaba hace un momento, se estima la demanda por el servicio. No es que va a existir una demanda en conjunta de los tres servicios, ¿no? Cada demanda va a tener una unidad de medida distinta, entonces va a ser tratado de manera independiente cada demanda. También el análisis técnico del proyecto multipropósito debe describir el análisis técnico en específico de la identificación de las alternativas técnicos multipropósito, en el entendimiento que ya se identificaron las alternativas técnicas factibles convencionales, las cuales se procedieron según lo señalado en la guía general. Es decir, en el análisis técnico pues deben de buscar el cumplimiento de las normas de todos los servicios, de los diversos sectores. Entonces, no existe una norma en específico, una norma técnica en específico para un PMP. Debería de cumplir, debería de buscarse cumplir con la norma técnica de todos los sectores involucrados de los servicios responsables. Siguiente, por favor. Bueno, acá podemos ver cómo se trataría la demanda de un proyecto multipropósito, ¿no? Como le digo, no, o por lo menos no hemos identificado un caso en que la demanda, las unidades de medida de las demandas deberían de agregarse, deben de ser tratadas de manera separada. Entonces la demanda se ve pues, de manera separada, la oferta también, y así recién se va a ver una combinación recién en los costos, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor.
Y acá lo que estaba indicando, ¿no? La demanda y el servicio y la brecha se va a ver por alternativa convencional, ¿no? Por cada alternativa convencional. Una posibilidad de que del análisis técnico que se va a ver reflejado en los costos, es decir, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el proyecto de multipropósito debemos de comparar las alternativas, la formulación del proyecto para la prestación del servicio de manera independiente, es decir, todos los activos dentro de una sola UP para la prestación del servicio 1, como vemos en el primer círculo, y en el segundo círculo, ¿no? Es decir, dos unidades productoras, supongamos unidades productoras de red, de sistemas, que hacen uso de un recurso estratégico, pues brindan el servicio 1 y el otro unidad productora brinda el servicio 2. Y tienen este activo, el activo 1.4, el activo 2.4, ¿no? Entonces, se formula el proyecto y se establece como localización donde lo están viendo. Pero la prestación conjunta de ambos servicios con un PMP puede causar, para que sea factible el diseño y la propuesta de una intervención conjunta para ambos servicios con un solo PMP, con un solo proyecto, pues puede causar el cambio de localización de un activo. Entonces, este cambio pues puede ser más costoso, menos costoso incluso, ¿no? Entonces, por eso es que eso es lo que se tiene que validar. Entonces, en el PMP, en la localización, se ve como un ejemplo esto, ¿no? Es decir, una cosa es intervenir de manera independiente y otra cosa es intervenir de manera conjunta. Va a haber efectos en la localización, en la tecnología de repente del activo, la localización del activo, la tecnología, el tamaño del activo multipropósito, va a hacer que esto pueda ser no necesariamente más eficiente, de repente para hacerlo más grande o más tecnológico el activo multipropósito, pues encarece la intervención y probablemente lo hace poco no viable. Claro que no es tan factible el ejemplo, pero sí se debe de analizar esa propuesta, ¿no? Entonces, cuando las intervenciones se analizan de manera independiente, pues se formulan ubican o localizan a los activos multipropósitos. Entonces, cuando se analiza de manera conjunta, probablemente puede obligar a esta reubicación de activos, ¿no? A los actuales, en busca de minimizar costos o hacer un uso eficiente de los activos. Siguiente, por favor. Bueno, respecto a la gestión del PMP, es otro punto importante que debemos tratar. Se busca identificar, organizar y capacitar a la entidad o organismo que ejecutará las acciones sobre los factores de producción de infraestructura, equipo mobiliario, relacionado al activo multipropósito en la fase de ejecución. Ya se debe identificar la entidad responsable de la operación y mantenimiento del activo multipropósito, ¿no? Entonces, en este tipo de proyectos, en la formulación de estos proyectos debemos de identificar quién va a ejecutar y quién va a operar el servicio. En la actualidad ya existen unidades ejecutoras, entidades que son unidades ejecutoras de múltiples servicios. La más conocida es la Autoridad Nacional de Infraestructura. Esta entidad, pues, no tiene, a solicitud, pues puede ejecutar proyectos de inversión de diversas entidades, de diversos servicios. Entonces, también otro caso puede ser los gobiernos regionales, claro, respetando las competencias que son delegadas por norma,
y formulando los convenios respectivos, ¿no? Sin embargo, para la operación y mantenimiento del activo multipropósito se requiere identificar quién va a operar ese activo multipropósito, porque frecuentemente se intervienen en las dos unidades productoras, pero lo que se comparte es el activo multipropósito. Una entidad debe de operar el activo multipropósito y la otra debe de pagar por la operación por la operación de este activo multipropósito. Entonces, en la formulación ya se debe de estar planteando cuál es la forma eh, de financiar el funcionamiento de este activo multipropósito, ¿no? Entonces, ¿qué entidad es la que va a tener la tenencia del activo y qué la otra entidad que va a eh, ser la usuaria y la que va a pagar por el uso de ese activo, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, lo importante es el costo del activo multipropósito. Como ven, acá en los lineamientos se ha planteado una ecuación para que este es en el caso de financiamiento más que nada, porque cuando es un gobierno regional, enfrentándose a estos costos, pues todo el gobierno regional se enfrenta a los costos de los diversos servicios. Sin embargo, cuando buscamos financiamiento de un sector, el sector solo te puede financiar en función a los activos para la prestación de un servicio. Pero ¿qué pasa en el activo multipropósito? Se ha planteado una fórmula para asignarle un factor, una proporción del costo del activo multipropósito para que el sector pueda financiarlo. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en la izquierda tenemos la ecuación que es el costo total de inversión del servicio I bajo producción conjunta como parte del PMP, es decir, el costo de la intervención es la sumatoria de los costos de los activos en específico, de cada acción específica, más un porcentaje del costo del activo multipropósito. Y este alfa sub i, este porcentaje, es un ratio del costo de inversión del activo multipropósito bajo la producción individual. Es decir, si nosotros intervenimos para ello, debemos tener presente que el análisis de costos se hace en función a la comparativa de igual, la intervención de manera separada, individualizada, versus la intervención de manera conjunta. Entonces, estos pequeños CAM I1, CAM I2, CAM IN, quiere decir, son los costos del activo multipropósitos intervenidos de manera independiente, es decir, que no va a haber un proyecto multipropósito. Entonces, no va a haber un proyecto multipropósito, se interviene como si fuera que solamente se va a intervenir en el activo, en el servicio 1, en el proyecto 1. Entonces, la sumatoria de estos costos va a dar la sumatoria total de costos que el Estado gastaría en intervenir en el mismo activo para los diversos servicios. Ese ratio que corresponde, es decir, si es que yo voy a intervenir a ver, el sector, por ejemplo, vayamos a infraestructura hidráulica, por ejemplo. El 1 es agua potable, el servicio 2 es riego, el servicio 3 es generación de energía eléctrica. Entonces, si yo intervengo en ese proyecto de manera independiente, un servicio por cada proyecto, tendría el CAM 1, agua potable, todo lo que voy a gastar en el reservorio, en el CAM 2, todo lo que voy a gastar en la represa, para energía eléctrica, solo interviniendo en energía de riego, y el CAM 3 para energía eléctrica. Entonces, este ratio
digamos, el gobierno regional de Tacna quiere solicitar financiamiento del Ministerio de Vivienda para el reservorio. Lo que el gobierno regional debería solicitar es solamente la proporción del costo total del reservorio. No puede pedirle al Ministerio de Vivienda, decirle, oye, necesito que me financies el 100% de reservorio, cuando este reservorio va a ser utilizado también para riego y para energía eléctrica. Entonces, ¿cuánto debería de financiar? Ahí se le pone esta ecuación, ¿no? Es decir, el CAMP 1, es decir, cuánto gastaría con la propuesta multipropósito, perdón, cuánto gastaría con la propuesta individual sobre cuánto gastarían todos los servicios al intervenirse. Este ratio, que está entre 0 y 1, se llama alfa sub i, y como ven en la ecuación de la izquierda, se le multiplica al costo del activo multipropósito, es decir, para la alternativa conjunta. Es así como se podría solicitar un financiamiento de un activo multipropósito a un sector en específico. Así se sustenta ese monto, ¿no? Por ejemplo, y así podrían solicitar, ya para mi reservorio, como este reservorio va a brindar 3 servicios, tu sector vivienda, financiame tanto. ¿Por qué? Por esa fórmula. Es una propuesta que se les plantea. Siguiente, por favor. Y acá más o menos este ejemplo, ¿no? Proyectos convencionales, la suma de proyectos convencionales versus la suma de proyectos PMP. Y es la proporción, y en la tercera columna vemos la proporción del costo de inversión del activo multipropósito atribuible a la producción de un servicio I bajo la producción conjunta. Es decir, y bueno, en el módulo de evaluación, lo que se va a comparar es la alternativa conjunta, que está representado acá a la izquierda como un C sub Y1, Y2, es decir, intervenir en ambos servicios, debe ser menor a la intervención de manera independiente. Esa es la evaluación que se debe realizar la evaluación social que se debe realizar para el proyecto multipropósito. Siguiente, por favor. Y bueno, es un flujograma de que cada servicio, acá en este flujograma dice, cada servicio, cada proyecto también tiene que ser rentable socialmente. Sí, entonces la identificación de cada servicio sea rentable, vamos a identificar más lo que debe de ser más de menor costo a la intervención de manera separada, pues esos dos requisitos estos dos requisitos son necesarios para la viabilidad de un proyecto multipropósito, ¿no? Entonces acá vemos, ¿no? Se calcula para la evaluación de PMP, se calcula los costos sociales sin PMP y con PMP. Luego se calculan los beneficios sociales sin PMP y con PMP. Se calcula el BAN y el TIR para los proyectos convencionales. Luego se calcula el BAN social del PMP acá para la propuesta conjunta, ¿no? Se hace la comparación, debe de ser menor, más rentable la propuesta conjunta. Pero acá se hace BAN social del PMP es mayor a 0, sí. Si es mayor a 0, perfecto. Entonces se hace el análisis de sostenibilidad, evaluación privada, el análisis de sensibilidad, el financiamiento y su marco lógico, ¿no? Pero si es que uno de estos proyectos de intervención, de inversión convencionales, no es rentable socialmente, entonces se debe evaluar el proyecto convencional que no cumplió con su criterio de decisión bajo el contexto del PMP. ¿Qué quiere decir?
que, digamos, en el sistema de agua de riego no es rentable socialmente. En el proyecto, cuando formula su proyecto, no es rentable socialmente bajo los costos, bajo la estructura y costos de intervención individual. Entonces utilizo los costos del PMP. Si utilizando los costos del PMP aún no me es rentable, entonces ya esta propuesta se descarta. No puede ser incluido como propuesta del PMP. Eso quiere decir este flujograma. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, si hablaríamos si fueran solamente dos servicios, entonces cuando ni siquiera pasan utilizando los costos del PMP en la propuesta convencional, pues se rechazaría el PMP y solamente se aprobaría de manera independiente el proyecto que sí es rentable socialmente, ¿no? Entonces, el PMP no procedería a pesar de que puede hacer un menor costo. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una otras posibles fuentes de beneficios sociales, ¿no? Es reducción de externalidades negativas. Por ejemplo, cuando el MUSUB J es el rango de valores del parámetro MUSUB J, ¿no? Por ejemplo, dice en la interpretación, se elimina la externalidad J por efecto de dejar de construir o ejecutar el activo en común repetido. Si este valor está entre 0 y 1, se reduce la magnitud de la externalidad. Si este valor es mayor a 1, se incrementa la magnitud de la externalidad. Entonces, esto más que nada como ver la medición de un beneficio social para incrementar la rentabilidad social del proyecto o para disminuir su beneficio, para identificarlo como costo como costo social dentro de la evaluación social, ¿no? Pero es solamente la medición de uno de los beneficios que puede brindar un PMP. Siguiente, por favor. Bueno, en los casos que corresponda se debe realizar la evaluación privada y el análisis de sostenibilidad del PMP siempre, ¿no? Gestión de por ejemplo, debe utilizar como medidas la disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento del activo multipropósito, la disponibilidad oportuna de factores para las inversiones en fase de funcionamiento, según fuente de financiamiento, organización y gestión de la fase de ejecución para el activo multipropósito. Es decir, son medidas similares que se le pide para cualquier proyecto, pero hace énfasis en el activo multipropósito, porque la lógica de gestión, de coordinación, va a ser un poco más compleja porque va a involucrar a más de una entidad. Una entidad quien opera y otra entidad quien debe de pagar por la operación de ese activo multipropósito. Siguiente, por favor. Bueno, acá el financiamiento de la inversión del PMP se establecen los acuerdos adoptados por las entidades que financian la ejecución del PMP de diferentes sectores y niveles de gobierno. Las entidades a cargo de la implementación del PMP pueden suscribir convenios institucionales en los cuales se establecen acuerdos, compromisos y obligaciones respecto a su financiamiento. Asimismo, en articulación con el Sistema Nacional de Presupuestos, deben de disponer facilidades de financiamiento para el desarrollo del PMP, ¿no? Entonces, como le digo, ahí en el financiamiento de un activo multipropósito, pues incluso hasta ya existe una fórmula que proponemos, no es una regla, que se propone para ver cuánto se puede financiar. Sí es importante resaltar que esto de acá es un reto porque va a implicar la operación
el gasto de una entidad financiando la operación de otra entidad, ¿no? Entonces ahí va a haber unos temas que deben de ser, de repente van a surgir algunas dudas que deben de ser atendidas. Siguiente, por favor. Y bueno, tenemos el matriz del marco lógico, también haciendo énfasis siempre en el activo multipropósito, porque las otras acciones que son específicas a cada servicio, pues también se aplica lo mismo a lo que indica la guía general, ¿no? Entonces nosotros acá hacemos énfasis en el activo multipropósito, que es describir la acción multipropósito o conjunto de acciones multipropósito a desarrollar. Se debe además de hacer referencia a qué componentes de cada proyecto convencional se encuentra conectado al activo multipropósito. Como indicador, la expresión cuantitativa del desarrollo de la acción multipropósito, ¿no? La metafísica, es decir, hacemos todo lo que se hace en un marco lógico, pero en este en específico, acá indicamos en los lineamientos, hacemos énfasis en el activo multipropósito. Siguiente, por favor. Estaba con el micro apagado hace rato, ya, ya, perdón, parece que no me escucharon, apagué el micro. A ver, repito, las tipologías de PMP. En este PMP, estas tipologías son un listado cerrado. En el banco de inversiones se tienen un listado cerrado de tipologías de PMP. Entonces, las unidades formuladoras que puedan tener alguna idea de PMP pueden presentar su propuesta a la DGPM, a la DGPMI. A la FPMI a través de su OPMI, ¿no? Entonces, en el banco de inversiones, cuando van a registrar un PMP, pues van a encontrar una lista cerrada y solamente van a poder registrar este listado que está. Si no encuentran, pues mandan el correo con su idea. Esto bajo la lógica de que no se vaya a confundir mucho un PMP con programas de inversión. ¿Ya? Es decir, si tienen una intervención de 2 o 3 servicios, pues en un solo territorio, pues probablemente estamos ante la situación de un programa de inversión y no de un PMP. Recuerden, PMP es un activo, tiene que haber un activo en común en todas las unidades productoras. Entonces, ya también nos preguntaban alguna vez, ¿no? ¿Un PMP puede estar dentro de un programa? También puede estar dentro de un programa. Un PMP es un proyecto de inversión. Es una modalidad de proyecto, es un enfoque de proyecto de inversión. Nada más, es decir, sigue siendo un proyecto de inversión. Bueno, entonces acá el listado, tenemos este listado, este listado va a ser actualizado
con el tiempo puede ser que se retiren algunos o aumenten otros. Y esta es una propuesta de gabinete que se realizó, entonces siempre va a ser necesario aportes de ustedes. Si es que encuentran alguna propuesta, nos las hacen llegar, ¿no? Para poder registrarlo en coordinación con la OPMI del sector, pues se analiza la propuesta y identificamos si es un PMP, ¿no? Entonces, la lógica que tenemos es, actualmente el PMP es una lista cerrada. Entonces, algunos PMPs que tenemos, tipologías de PMPs, son infraestructura hidráulica, pavimentación de vías urbanas y drenaje pluvial, cuando existe únicamente el activo multipropósito canal vía, que este canal a la vez puede ser usado por una vía en gran parte del año, porque, ojo, considerar si este es un caso muy específico, porque si se interviene pavimentación de vías urbanas y drenaje pluvial, esto de por sí es un programa de inversión, dos inversiones. Pero si es que estamos ante un canal vía, es factible formularlo con un solo proyecto, con un PMP. Entonces, es un caso especial. Como le digo, tiene que haber un activo en común, ¿no? Entonces, puede haber que drenaje se intervenga con vías, pero se realicen con programas de inversión, con proyectos distintos. No vayan a confundir esa situación. Otro PMP que se ha planteado es aprovechamiento de aguas residuales tratadas para agua para riego, es decir, por ejemplo, teóricamente es factible, pero aún no ha sucedido, ¿no? Que se intervengan en plantas de tratamiento de aguas residuales y que se logre una calidad mínima de estas aguas residuales para el riego agrícola, ¿no? Pero está planteada como propuesta. Siguiente, por favor. Similar, el aprovechamiento de aguas residuales tratadas para riego de parques. Estos casos sí suceden más que nada, pero trasladan estas aguas residuales a través de camiones, ¿no? La propuesta es más o menos que se extienda una red a los parques y jardines cercanos. Sistemas de información críticos. Otro PPP es obras de protección ribereña y habilitación de espacios públicos urbanos, es decir, en zonas en zonas de quebrada, pues pueden plantear en parques y jardines, ¿no? De manera temporal, mientras que no existe el riesgo de inundación. Pero también es a nivel de propuesta todo esto. Siguiente, por favor. Muelle pesquero artesanal con embarcaderos. Otro es infraestructura para recolección de drenaje pluvial y creación de espacios verdes. Todavía esto existe, me parece, en Colombia. El siguiente, por favor. Servicios integrados de atención al ciudadano, ventanilla única de servicios y los centros integrados de administración de justicia, ¿no? Estas son, siguiente, por favor. Ya, bueno, para cerrar, estas ideas de PMP son propuestas que se han realizado, que se consideró que pueden formularse. A la fecha, como le indico, existen 5 proyectos multipropósitos. 3 de ellos, perdón, a ver, voy a revisar acá. 2 de ellos eran de infraestructura hidráulica y los otros son de un PMP que no está en el listado y no está en los lineamientos, que es centros integrados de múltiples servicios, ¿no? Que en resumidas cuentas es una edificación donde se brindan múltiples servicios, ¿no? Relacionados al anexo 2. Entonces, como pueden ver, las propuestas se realizan y si se valida, pues se agregan en el banco de inversiones. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Agradecemos a Héctor Segarra, especialista en metodologías de la Dirección General de Programación Multinivel de Inversiones. Vamos a pasar a la ronda de preguntas y algunas preguntas que nos han hecho los participantes.
nos pregunta, si se quiere intervenir una nueva urbanización, la misma que necesita obras de saneamiento, agua y desagüe y pistas, ¿es proyecto multipropósito? Gracias, Francis. Sí, como lo indicaba, este tipo de intervenciones no son considerados proyectos multipropósitos, se intervienen de manera independiente y para una ejecución conjunta óptima, pues deberían de agendar o deberían de coordinar calendarios, ¿no? No son proyectos multipropósitos porque no se identifica un activo multipropósito. Entonces, bien se puede intervenir con un programa de inversión o bien se puede intervenir de manera independiente, los proyectos formulándose y ejecutándose de manera independiente y solamente gestionando de una manera más coordinada la ejecución de esos proyectos, ¿no? Muchas gracias, Héctor. Siguiente pregunta. Si tengo que hacer una inversión para intervenir el servicio eléctrico en una ciudad universitaria y el servicio de telecomunicaciones, data center, fibra óptica, Wi-Fi en la misma ciudad universitaria, ¿se podría hacer en una sola intervención? Sí, esa intervención, ese servicio de telecomunicaciones que indican en realidad no es el servicio de telecomunicaciones, es la instalación de, de una edificación, digamos, es como ponerle cañería a tu edificación. Entonces, lo que estás interviniendo es solamente, me parece que la tipología, es una de las tipologías que tiene educación superior. Entonces, solamente estás implementando diversos servicios dentro de esta edificación, que es decir, agua, luz, telecomunicaciones, ¿no? Es un solo proyecto, es una actividad en realidad lo que estarías planteando. No es de en sí mismo el servicio de telecomunicaciones que implica llevar un servicio a una ciudad, a la población en específico. Entonces, no confundamos las instalaciones los servicios de una edificación, agua, luz, telefonía, con los servicios públicos que brinda el Estado, ¿no? Que está obligado a brindar el Estado a la población. Entonces, este caso me parece que es solamente un proyecto de inversión. En la tipología me parece que gestión, no me acuerdo cuál es la tipología exacta que tiene educación superior. Siguiente, por favor, gracias. Francis. Siguiente pregunta, muchas gracias. ¿Es factible que el activo multipropósito se encuentre sobre servicios que tengan una misma función o siempre sobre diferentes funciones? Esto implicaría siempre que el proyecto multipropósito tenga diferentes sectores en los servicios que interviene. Ya, gracias, Francis. Sí, es sobre diferentes funciones, porque sobre una misma función estamos hablando de una lógica más de una mejora organizacional de la misma entidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, para colegio primaria y secundaria han sido identificados como dos unidades productoras de repente y ya, entonces vemos, no sé, hay un activo multipropósito por ahí. Lo que hemos tratado en esta primera etapa es hacer este énfasis en los diversos servicios de diversas funciones. Si es en una misma función, eso bien se puede ver con un PRET o en la misma formulación de un proyecto, ¿no? Eso sería, pero en este caso para el PMP es de diversas funciones. Muchas gracias, Héctor. Última pregunta. Nos dicen, si se quiere intervenir en un canal que lleva agua hacia una represa y el canal va desde una provincia A hacia una provincia B, ¿sería un proyecto de saneamiento y sería multipropósito? No, no, ahí estamos hablando de un proyecto, de un servicio en específico, ¿no? Lo traigan de una ciudad a otra ciudad no implica nada.
en la... a ver, ¿me puedes repetir la pregunta a ver si es que entendí bien? Sí, nos dicen, se quiere intervenir en un canal que lleva agua hacia una represa y este canal va de una provincia A hacia una provincia B. ¿Sería un proyecto de saneamiento y sería multipropósito? Bueno, yo entiendo entonces, para entender la represa traslada agua para riego, podría ser, porque si no, no le encuentro sentido a la pregunta, porque la localización no implica nada en lo multipropósito, pero si capta agua, ahí ya tienes que, sí debería de ser considerado, yo imagino que estos canales de riego debería ser considerado por ahí, primero si es que es. Sí, debería aprender. Yo diría, con la poca información que tiene, deberíamos de revisar este caso y si podría ser un caso multipropósito, aunque no he escuchado que se recoja agua para saneamiento de canales, pero sí es probable que estemos ante un caso de PMP. Sí sería interesante que nos envíen un correo de repente para analizar mejor este caso. Muchas gracias, Héctor, por la claridad de tus respuestas. Hemos concluido la capacitación sobre proyectos multipropósito. A los participantes que estuvieron en sala, vamos a pasar un pequeño cuestionario como todas las capacitaciones para que nos comenten qué les parece esta capacitación y de esta manera seguir mejorando. El enlace lo pueden encontrar escaneando el código QR o también en el chat de esta sala. Muchas gracias por su participación en esta encuesta. No se pierdan nuestras siguientes capacitaciones. Tenemos ya en nuestra página web la programación de capacitaciones del mes de julio. También pueden encontrar los recursos y materiales de nuestras capacitaciones realizadas, así como recursos de aprendizaje. Vamos a las últimas láminas, por favor. Si tienen dudas o consultas, pueden ingresar a los enlaces que se muestran en pantalla. Siguiente, por favor. Vamos a la siguiente lámina. No se dejen engañar, los únicos canales de contacto que la IGPMI pone a su disposición es el directorio del Proyecto MAP y el directorio de la IGPMI. Manténganse atentos y contacten a los especialistas oficiales de este ministerio. Siguiente, por favor. Desde el año 2021, el MAP cuenta con el Código de Conducta de los órganos que integran la Administración Financiera del Sector Público mediante resolución ministerial número 330 del 21 de Economía y Finanzas. Las 47 están en el marco de la gestión de las direcciones generales que ejercen la rectoría de sistemas que integran el SAPI. Abastecimiento, Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Presupuesto Público, Tesorería y Endeudamiento Público, Contabilidad, así como la Dirección General de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. Agradecemos nuevamente a nuestro expositor y al público asistente. Nos vemos en la siguiente capacitación. Buenas tardes, hasta pronto.